Tenía 22 años la primera vez que me di cuenta de que alguien podía ser peligroso sin gritarlo. Trabajaba en prácticas en una oficina financiera en el centro. La sala era larga, con ventanas altas que dejaban pasar una luz pálida y fluorescentes que zumbaban como insectos. Nunca imaginé que, entre informes y cafés, la amenaza pudiera estar tan cerca, sentado en la misma sala, al otro lado de un biombo, respirando el mismo aire. Si te interesa quedarte hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. Compartiré 3 historias reales que viví o recopilé muy de cerca, con detalles prácticos y recursos para quienes necesiten ayuda. Quédate hasta el final por las recomendaciones y por un recordatorio sobre a quién llamar cuando la intuición no basta. Tenía 19 años y era mi primera experiencia laboral formal. Servicio en la caja de un supermercado grande junto al centro comercial. Tenía la clave del cierre y el uniforme planchado. Aprendí a sumar rápido y a sonreír por costumbre. Él, al principio, era solo un cliente frecuente con una risa que parecía no encajar, una risa aguda como si se reía antes de entender la broma. Venía siempre al mismo pasillo, miraba las cámaras, preguntaba por ofertas, pero luego aparecía en la caja con una nota sobre el ticket que me resultaba demasiado personal. Buena suerte en tu entrevista. Espero que estés bien hoy. Al principio lo pensé un poco divertido, le agradecí con una sonrisa, cerré la caja y lo olvidé. Las visitas se volvieron más seguidas. Empezó a aparecer en horarios en los que no había nadie más en la sección de entrada. Una vez lo vi parado mirando las puertas de emergencia como si esperaba algo. Sentí un nudo en la garganta la primera vez que me lo encontré en la sala cuando estaba a punto de comer. No dijo nada al principio, solo me miró. Con esa risa atrapada, luego dejó una bolsa de manzanas sobre la mesa. «Para ti», dijo, y se fue antes de que yo pudiera responder. No me gustó. Se me heló la sangre de una forma que no sabía nombrar. Conté a mi supervisora. Ella me dijo que a veces los clientes eran raros, que no me preocupara, que podía pedir seguridad si alguien cruzaba una línea. Puse mi teléfono en silencio, bloqueé su número, cuando me envió un mensaje por la aplicación de la tienda ofreciendo ayuda para mis horas libres. Cuando supe que había estado en la tienda fuera de su horario, caminando por los pasillos con la gorra hacia abajo, pensé en irme. Pero necesitaba el sueldo. Me dije que todo era exageración mía. La escalada fue pequeña al principio. Miradas en el parking, él en el coche que me seguía por la avenida cuando salía del turno. Era lluvia en octubre, las luces del aparcamiento reflejaban charcos y su risa parecía atravesar el metal. Una noche, al cerrar, encontré una nota pegada en el cristal de la puerta de entrada. «Te vi salir, no te preocupes, estoy cerca». No había firma, solo la tinta corrida por la lluvia. Llamé a seguridad del centro comercial. Vinieron, anotaron, dijeron que podían aumentar las rondas. Sentí alivio por un rato, insuficiente y frío. El clímax ocurrió una madrugada de fin de semana en la que me tocaba un turno extra. Salí, comprobé la calle, las cajas, pensé en tomar el camino largo hacia el coche, y vi una silueta bajo la farola. Él, apoyado contra una furgoneta, la risa retenida, mirando mi dirección. Mi corazón trastabilló. Corrí. No pensé, solo corrí con el uniforme todavía puesto, con la caja de cierre en la mano como si pudiera usarla de escudo, con la lluvia golpeando mi cara. Abrió la puerta de la furgoneta justo cuando yo pasé. Le escuché reír, una vez, corta, y el ruido de su risa se me metió en los oídos como un cuchillo. Llamé a la policía desde el coche temblando. Llegaron, se llevaron una declaración, me ofrecieron ponerme en contacto con una línea de ayuda. A la mañana siguiente empecé a notar que me costaba volver a trabajar. Miraba cada móvil que sonaba, cada farol que reflejaba un paso. Pedí el cambio de turno y que me dejaran salir con otra compañera. No fue una solución absoluta. Ellos patrullaban, pero la sensación de alguien que sabía mis horarios no desapareció. Aprendí a documentar, guardé mensajes, fotografías de su coche, registré fechas. Eso cambió la manera en que la policía actuó después. Con datos pudieron conectar las visitas y emitir una advertencia más formal. A día de hoy, cuando pasa por delante de la tienda alguien que me recuerda su risa, me recompongo menos rápido.
La secuela fue una mezcla de alerta y aprendizaje. Dejé el turno de madrugada, me mudé a una ruta más concurrida al salir y hablé con amigos para que me acompañaran por un tiempo. Si volviera atrás, no habría esperado a que las cosas escalaran tanto, documentaría todo desde el primer signo y presionaría para medidas concretas con seguridad y con la policía. No sugiero poner en riesgo a nadie, sugiero prevenir, pedir compañía y registrar cada incidente. Tenía 23 años cuando empecé mi puesto en una oficina financiera. Contrato de 6 meses, escritorio junto a una ventana que daba al patio interior de un edificio de ladrillo rojo. El chico del cubículo contiguo, Martín, era de trato amable, siempre hacía comentarios que al principio parecían bromas torpes. ¿Qué tal en tu vida social? ¿Tienes novio? Sus palabras se clavaban como pinchos porque conocía detalles pequeños, como la marca de la bebida que llevaba. Una tarde dejó un sobre con una tarjeta anodina en mi cajón. Para que sonrías más. La tarjeta tenía una risa dibujada y en la esquina, con letra apretada, un número de teléfono. Empezó por mensajes de texto fuera de horario, textos con emoticonos, luego mensajes a horas extrañas preguntando cómo estaba. Al principio contesté por cortesía, pero cuando comentó en la conversación algo que nadie del trabajo sabía, una anécdota sobre mi madre que yo no había contado, me invadió un miedo punzante. No había forma de que lo supiera. Cerré el ordenador con un sobresalto esa tarde y sentí que la ventana, esa ventana que hasta entonces me daba luz, se convertía en un marco hacia un mundo donde alguien observaba. Informé a Recursos Humanos. Me dijeron que hablarían con él. Al día siguiente, Martín me trajo una taza de café a la mesa con una sonrisa tímida. No quería que pensaras que soy raro, dijo. Su risa, siempre contenida, parecía un mecanismo. Recursos Humanos habló con él, le pusieron una advertencia. Me sentí mal por un momento, como si hubiera exagerado. Pero las llamadas no pararon. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, sentí que alguien encendía la luz del pasillo. Pasos, muy suaves. Miré por la puerta entreabierta y vi la sombra de su cabeza, como una mancha en el fluorescente. Golpeó la ventana del despacho con un dedo, un solo golpe seco, y susurró mi nombre. La escalada culminó una noche tormentosa. La lluvia golpeaba con furia la chapa del edificio, el patio era un espejo lleno de reflejos. Salí a la azotea para fumar, y ahí estaba él, apoyado en la barandilla, su silueta recortada por la luz de emergencia. No cruzó hacia mí. Tenía una linterna pequeña que en ese momento apuntó deliberadamente hacia mi cara, y luego la bajó. Su risa esta vez fue más cercana, como si viniera de una garganta que había practicado demasiado. Solo quería asegurarme de que estabas bien, dijo, con esa voz que ahora no sabía si creer. Me asusté, la barandilla estaba fría y yo me sentí diminuta. Salí de la azotea, bajé por las escaleras internas con el corazón a mil, llamé desde el portal a un taxi y me fui. Puse una orden de alejamiento temporal a través de la empresa y él fue suspendido mientras investigaban. Legalmente, la orden fue un parche, sirvió para que lo removieran de la proximidad física inmediata, pero no detuvo por completo el acoso digital. Aprendí que las medidas institucionales pueden ser largas y que es crucial tener pruebas claras, mensajes, registros de entrada, testigos. La compañía me indemnizó y me ofreció reubicación, pero la sensación de estar en la misma sala que alguien que se obsesiona nunca se va del todo. Hoy tengo más cuidado con mi seguridad digital. Bloqueé teléfonos, cambié contraseñas y me aseguré de que mi perfil profesional fuera discreto. Reforcé la red de personas de confianza en el trabajo y pedí a RRH protocolos claros para reportes. Aprendí a no disculparme por pedir protección. No se trata de ser valiente para soportar, sino de ser prudente para actuar. Tenía 26 años cuando trabajé en una oficina de seguros detrás de un pequeño centro comercial. El hombre que llamaban Tom era nuevo en el equipo y se sentó en la misma sala que yo y otros 2 compañeros. Su risa era la misma que había escuchado antes, una risa que se precipitaba, incapaz de detenerse en el momento adecuado. Al principio parecía encantador, atento con los clientes, servicial con los archivadores, pero había cosas que me incomodaban. Me pedía que le dejara ver mi pantalla, mencionaba que había pasado por mi barrio, comentaba sobre la música que me gustaba. Un día, noté que su cajón tenía recortes de recibos y notas, con direcciones que no entendí. La progresión fue silenciosa, con pequeñas intrusiones que acumularon peso.
Un perfil en redes sociales que apareció con fotos de zonas que yo frecuentaba, mensajes en el chat de la oficina que no tenían destinatario claro, 11 mensajes seguidos en una tarde. Una tarde lluviosa, alguien dejó una vela encendida en mi escritorio. No la pedí, no la acepté. Estaba envuelta en una nota que decía, para que tengas luz cuando la necesites. La vela olía a vainilla y a madera quemada, y al abrir el paquete noté un olor metálico que se me quedó pegado. No lo podría explicar, solo lo recuerdo con nitidez. Sentí que mis límites habían sido invadidos de una forma que no quería tolerar. Le confronté en voz baja, le pedí que dejara de enviarme cosas. Su respuesta fue una mezcla entre sorpresa y una sonrisa lastimada. No quería asustarte. Esa frase quedó clavada. Hablé con el supervisor, quien parecía dispuesto a creerme, pero la empresa estaba preocupada por pruebas y por reputación. Se le pidió que trabajara en remoto una semana. Esto me dio calma temporalmente. Sin embargo, la sensación persistió. Encontrar una nota sin remitente pegada en la puerta del despacho una mañana, con su risa dibujada en el borde, me hizo entender que la separación física no bastaba. El clímax ocurrió una noche de cierre de mes, cuando la oficina estaba vacía y un temporal azotaba las ventanas. Volví a la sala después de dejar unos documentos. El pasillo estaba iluminado solo por las luces de emergencia, y vi algo que me heló, la silueta de alguien recortada en la cristalera del despacho. Golpeó el vidrio con un objeto, un sonido seco que rebotó por los pasillos. No intentó entrar, pero saberse observado de esa manera, como si estuviera a un golpe de romper la barrera, fue suficiente. Salí por la puerta de servicio, llamé a seguridad y a la policía. No hubo entrada forzada, no hubo daño físico, pero la invasión era palpable. Tom fue detenido semanas más tarde por conductas que afectaban a otras personas. En su expediente aparecían patrones de acoso y de comportamiento obsesivo, y la policía conectó varios incidentes gracias a las pruebas acumuladas por empleados. No puedo decir que esa detención resolviera mi miedo por completo, las secuelas quedaron. Cambié de trabajo, cambié la cerradura de mi casa y me tomé un tiempo para recuperar la sensación de normalidad. Fui a terapia y aprendí a nombrar lo que pasó sin avergonzarme. Vigilancia, violación de límites, acoso. Aprendí que no tenía la culpa de ocuparse mi mente en cómo llegar a casa segura. Las tres historias comparten motivos: la risa que no encaja, la luz que amenaza en lugar de proteger, la ventana que deja ver más de lo que debería, el golpe seco que anuncia la presencia. Por eso, cuando hablo del título que te trajo aquí, la idea de compartir la misma sala con alguien peligroso, como en la urgencia del caso público que todos conocemos, no lo hago para dramatizar ni para sensacionalizar. Lo hago para subrayar algo que aprendí a golpes. La proximidad puede ser una trampa silenciosa. No se necesita fama ni historia criminal previa para que el peligro exista. Muchas veces basta con la insistencia, con la invasión persistente de los límites personales. Al final, lo que me salvó no fue una única acción heroica, sino la suma de gestos. Documentar cada mensaje, hablar con supervisores, pedir medidas de seguridad, confiar en personas aliadas y, cuando hizo falta, alejarme. Si algo me ha enseñado esto, es que la prevención y la documentación mueven montañas. No digo que sea fácil, es duro, cansado, a veces humillante, pero la evidencia es poderosa ante las instituciones que tardan en actuar. Si te sientes identificado con alguna de estas experiencias, ten en cuenta 3 pasos prácticos y sencillos que te pueden ayudar y que no ponen en riesgo a nadie. Primero, documenta. Guarda mensajes, haz capturas de pantalla, anota fechas y horas. Segundo, busca apoyo. Habla con un compañero de confianza, con RRH, con amigos o familiares que puedan acompañarte cuando salgas. Tercero, contacta a las autoridades. La policía puede abrir un expediente y, con pruebas, la probabilidad de medidas de protección aumenta. Existen líneas de ayuda y recursos locales. Si necesitas, busca el número de emergencias de tu país y organizaciones que atienden acoso laboral. No te quedes con la culpa ni con la duda. Gracias por escuchar estas historias. Si te han servido o crees que pueden ayudar a alguien, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más relatos y recursos.
Si has vivido algo similar, deja un comentario con respeto. Compartir tu experiencia puede ser un paso para sanar y para alertar a otros. Y si estás en peligro ahora, por favor contacta a la policía o a una línea de ayuda inmediatamente. No estás sola ni solo en esto. Aún así, la historia no terminó con la detención. La detención fue un alivio, una puerta que se cerró por un tiempo. Pero la sensación de haberse visto atravesaba mis días como una marca. Aprendí que la reconstrucción tiene etapas. Al principio, las medidas prácticas ocupaban la mayor parte de mi energía. Cambiar contraseñas, revisar permisos en redes, hablar otra vez con seguridad, pedir que me rotaran el puesto o que me cerraran el despacho con llave diferente. Fueron gestos concretos que redujeron la ansiedad inmediata, pero no borraron los recuerdos ni las reacciones automáticas que venían sin avisar. Recuerdo la primera vez que volví a entrar en una sala llena de gente después de aquello. Mis manos buscaban automáticamente el borde de la mesa. Mi mirada iba de la puerta a las ventanas, calculando rutas de salida. Un compañero, que ya había sido un aliado desde los primeros mensajes, notó que me tensaba y, sin hacer preguntas delante de todos, me acercó un café y dijo: «Quédate aquí, yo voy a bajar a por esos informes y vuelvo en 5». Fue un gesto pequeño, pero fue la manera en que me enseñaron, otra vez, que no tenía que enfrentar sola la presencia de otros. Con el tiempo, mis conversaciones en terapia fueron cambiando de forma. Al principio hablábamos de «¿qué pasó?», los hechos, la cronología, los documentos, porque eso daba estructura y permitía que la policía comprendiera el patrón. Después, trabajamos con lo que quedaba después del miedo, la culpa que nunca había sido mía y que, sin embargo, me visitaba como una vieja costumbre. La vergüenza por sentirme insegura en lugares donde antes me sentía competente. La ira que brotaba en momentos inesperados. Me enseñaron que esos sentimientos no eran pruebas de debilidad, sino señales de haber sido herida. Aprendí técnicas para calmarlos, respiraciones cortas y profundas para cuando la memoria hacía un flash, ejercicios de grounding para volver al presente, pequeños ritos de cuidado que me recordaban que mi cuerpo estaba ahora a salvo. Mientras tanto, en la empresa hubo un antes y un después. No digo que todo se resolviera de la noche a la mañana. Hubo resistencia, conversaciones difíciles y reuniones largas con legales y recursos humanos. Pero el expediente abierto por la policía y las pruebas que varios empleados aportaron obligaron a la dirección a mirar de frente el problema. Implementaron cambios, protocolos claros para reportes, formación obligatoria sobre límites y acoso, un canal anónimo para denunciar comportamientos inquietantes, y la figura de una persona de confianza a la que acudir sin miedo a represalias. No eran soluciones perfectas, pero eran pasos donde antes había silencio. Me ofrecieron además participar en un grupo de apoyo interno. Al principio dudé, no quería revivirlo, pero acepté porque me interesaba ayudar a que la empresa aprendiera. En esas sesiones descubrí algo crucial: no soy una excepción. Vi compañeros y compañeras que habían vivido inquietudes similares, otras que habían minimizado señales, quienes no habían sabido a quién contar. Compartir en un espacio seguro transformó la vergüenza en una herramienta de prevención. Aprendimos a identificar patrones, mensajes insistentes, regalos no solicitados, acercamientos que se disfrazan de preocupación profesional. Cuando muchas personas reconocen la misma pauta, deja de ser un asunto privado y pasa a ser una responsabilidad colectiva. Hablar públicamente también cambió mi relación con el miedo. Al contar mi experiencia en foros internos y en uno que otro encuentro profesional sobre seguridad en el trabajo, pude nombrar lo que había ocurrido sin que me definiera. Alguien me dijo una vez: contarlo no te hace débil, te hace legible, y esa legibilidad permite que otros actúen. Por eso, junto con otras compañeras, apoyé la creación de un pequeño manual interno con pasos a seguir cuando se sospecha de acoso o vigilancia, a quién avisar, cómo documentar sin exponerse, qué medidas temporales pedir, teletrabajo, cambios de turno, escolta, y cómo solicitar apoyo psicológico. Ese manual no cambió el mundo, pero sí cambió cosas en nuestra oficina. También aprendí a poner límites, que fueron, al principio, el ejercicio más difícil de la recuperación.
No me bastaba con medidas externas, necesitaba reconstruir mi relación con la cercanía. Aprendí a decir no sin justificarme demasiado. Aprendí a pedir espacio físico y temporal y a aceptar que pedir protección no era ser exagerada. Al principio me sentía culpable por exigir esas medidas, como si al poner límites estuviera castigando a otros. Con el tiempo, comprendí que los límites son la base de la convivencia saludable. Hay un punto práctico que quiero subrayar porque creo que a menudo se olvida: revisar y limpiar nuestros entornos digitales. La mayor parte del acoso moderno tiene una vertiente online. En mi caso, hubo mensajes, llamadas sin remitente y fotografías enviadas de manera indirecta. Hice un inventario: cuentas vinculadas, aplicaciones con acceso a mi ubicación, dispositivos emparejados. Cambié contraseñas, activé la verificación en 2 pasos, revisé qué información personal estaba visible. No es paranoia, es sentido común en un mundo donde los límites físicos ya no bastan. No todo fue burocracia y prevención. Hubo momentos de bondad que guardo como medicina. Un día, después de meses, una antigua compañera del equipo de otra sede me llamó para decir: «No sé si te hará bien, pero en la cafetería de la planta baja dejamos un sitio libre si alguna vez quieres venir sin prisa». Esa invitación sin preguntas fue exactamente lo que necesitaba. No era una intervención dramática, era una oferta de normalidad. La normalidad no vuelve de golpe, regresa en pequeños fragmentos que se van recomponiendo. También me involucré en redes de apoyo fuera del trabajo. Asistí a grupos de víctimas de acoso y a talleres sobre prevención. Allí conocí a abogadas, psicólogas y activistas que me enseñaron perspectivas útiles. Cómo acompañar a otra persona que confiesa una historia así. Cómo preservar evidencia electrónica para que tenga validez legal. Qué pedir en una instrucción interna sin exponerse a represalias. Aprendí que el acompañamiento efectivo combina cuidado emocional y pasos concretos. Con el tiempo, mi vida profesional volvió a tener sentido. Encontré un empleo donde se valoraba la seguridad y el respeto y cuya cultura corporativa apoyaba medidas de inclusión. No fue un salto inmediato. Hubo entrevistas en las que no expliqué demasiado, otras en las que conté lo justo. Aprendí a testar empresas antes de aceptar, preguntar por políticas de acoso, por protocolos de seguridad, por personas de contacto. Si algo me dejó claro la experiencia, es que no basta con políticas bonitas en un documento, importa la práctica cotidiana de quienes dirigen los equipos. Quiero también hablar de la familia y las amistades, porque el apoyo cercano no siempre es perfecto. A veces quienes te rodean no entienden la complejidad del miedo persistente. Otras veces ofrecen soluciones apresuradas que no tienen en cuenta el desgaste emocional. Fue necesario enseñar a mis seres queridos cómo acompañarme, pedir que respetaran cuando necesitaba silencio, que me preguntaran antes de ofrecer consejos jurídicos, que me acompañaran a gestiones si yo lo pedía. Ese aprendizaje conjunto sanó relaciones y fortaleció la red. A nivel personal, desarrollé rutinas de autocuidado que funcionaron como anclajes, pequeñas cosas: salir a caminar a la misma hora cada día, reservar 10 minutos por la mañana para escribir lo que me preocupaba y lo que me agradecía, practicar yoga suave para recuperar la conexión con mi cuerpo. No subestimes los rituales, ayudan a reducir la sensación de dispersión que deja una experiencia de acoso prolongado. También hay que hablar de la esperanza práctica, que no es ingenua. La esperanza que me sostenía no prometía un mundo sin miedo, sino que me recordaba que era posible vivir con menos miedo. Me ayudó a adoptar una mirada activa, aprender sobre prevención, apoyar cambios estructurales en los lugares donde trabajo, ayudar a otras personas a documentar y denunciar. La acción no borra el dolor, pero lo coloca en un contexto donde puede transformar algo más allá de uno mismo. Si has llegado leyendo hasta aquí y te preguntas por dónde empezar, te repito con transparencia lo que a mí me sirvió en la práctica, sin falsos triunfalismos. Mantén registros ordenados, anota fechas, horas, guarda capturas de pantalla y registra testigos si los hay. Incluso si ahora no quieres usar esa evidencia, guardarla te da opciones. Busca un aliado en tu entorno laboral o personal, alguien que pueda acompañarte a presentar un informe o que simplemente esté dispuesto a validar tu experiencia. Pide medidas temporales, teletrabajo, cambio de turno o separafripa de despachos pueden ser necesarias mientras se investiga. Contacta a profesionales, asesoría legal para conocer tus derechos y apoyo psicológico para no enfrentar sola la carga emocional.
Prioriza tu seguridad inmediata. Si estás en peligro, llama a emergencias. Si no puedes hacerlo, busca un lugar seguro y pide ayuda. Comparte si quieres. Contar tu historia cuando te sientas lista puede ayudar a romper el silencio y proteger a otros, pero hazlo solo si te fortalece. No puedo prometer que todo vaya a resolverse. Lo que sí puedo afirmar con convicción es que documentar, pedir ayuda y apoyarse en otros aumenta las posibilidades de que las instituciones actúen y de que recuperes, poco a poco, la sensación de pertenecer a los espacios que antes te pertenecían sin miedo. Mi experiencia me llevó a pensar en el trabajo como un lugar donde se construyen reglas de convivencia que deben proteger a las personas más vulnerables de la persistencia y la obsesión de quien no respeta límites. No es romántico, es necesario. Y no es tarea de una sola persona, es un esfuerzo colectivo que exige liderazgo, formación y, sobre todo, escuchar cuando alguien dice «me siento incómodo». Hoy todavía soy consciente de que no todo el mundo reaccionará como mis aliados. Habrá empresas que no tomen medidas, oficiales que no den seguimiento, personas que minimizarán tu experiencia. Por eso es importante crear redes de solidaridad externas, organizaciones que ofrecen asesoría, grupos de apoyo, asociaciones que acompañan a víctimas en procesos legales. La unión hace más probable que las autoridades y las empresas actúen. Termino esta parte con una certeza que me costó ganar. La defensa de los límites personales es legítima y necesaria. No es egoísmo, no es dramatismo. Es una forma de cuidarnos para poder vivir y trabajar sin la sombra de la intrusión constante. Si alguna de mis experiencias te resuena, recuerda que no estás obligado a cargar solo con la respuesta. Existe apoyo y hay medidas concretas que puedes pedir. Cada paso que das para protegerte tiene sentido. Si quieres que en la próxima entrega hable con más detalle sobre cómo documentar pruebas digitales, cómo plantear una petición formal a recursos humanos o cómo acompañar a alguien que te confía una experiencia similar, dímelo en los comentarios. Puedo compartir herramientas y modelos prácticos. Hasta entonces, cuida tus límites y busca compañía para sostenerlos. Si te sirve, aquí tienes herramientas concretas que yo usé y que puedes adaptar para que no tengas que improvisar en un momento difícil. No son soluciones mágicas, son maneras de ordenar lo que pasa y de ponerlo ante otras personas con claridad. ¿Cómo documentar, digital y presencial? Anota en una libreta física cada episodio, fecha, hora aproximada, lugar, quiénes estaban presentes, qué se dijo o hizo y cómo te sentiste. La libreta evita la pérdida de metadatos que a veces ocurre en archivos digitales. Haz capturas de pantalla de mensajes, correos y publicaciones. Guarda también los archivos originales cuando sean posibles, PDF del correo, exportación de chats. Si recibes un mensaje que luego borran, intenta tomar captura inmediatamente y luego guarda también la conversación completa donde aparece la notificación de borrado. Conserva registros técnicos, guarda correos con cabeceras completas si puedes. Estas muestran remitentes y rutas. Si no sabes hacerlo, pide ayuda a alguien de confianza con conocimientos técnicos o a una organización de apoyo. Anota testigos, nombre, cargo y, si aceptan, una nota firmada donde confirmen lo que vieron. Si es posible, pide a alguien que te acompañe cuando relates lo sucedido a recursos humanos o a una autoridad. Copias de seguridad. Guarda todo en 2 lugares distintos, un disco externo y una cuenta de nube personal o en un correo alternativo, para que no dependas solo de un dispositivo. Modelo de comunicación para RHH. Puedes adaptarlo. Asunto: solicitud de reunión confidencial por situación de incomodidad laboral. Cuerpo: buenos días. Quisiera solicitar una reunión confidencial para informar sobre una situación que me ha estado generando malestar y que afecta mi seguridad en el trabajo. Tengo documentación y testigos que respaldan lo ocurrido. Por favor, indíquenme fecha y quiénes estarán presentes. Solicito además medidas temporales de protección mientras se investiga, como teletrabajo, ajuste de turnos, separación de espacios. Gracias por su atención. Guarda copia del correo y la confirmación de recepción. Si no contestan en plazo razonable, reitera por escrito y copia a la persona responsable superior si existe. Pedir medidas temporales, frases prácticas. Mientras se investigue, solicito poder trabajar desde casa 2 días a la semana para evitar coincidencias en el mismo espacio con la persona X. Pido que se evalúe un cambio temporal de turno o de ubicación de mesa.
Solicito que la persona implicada no asista a reuniones donde yo esté presente hasta que se aclare la situación. Acompañar a alguien que confía en ti. Escucha sin interrumpir. Tu prioridad es validar, no aconsejar inmediatamente. Evita juzgar o disminuir. Frases de apoyo son: creo en lo que me cuentas, gracias por confiar en mí, no estás sola o... Pregunta cómo quiere proceder y respeta su ritmo. Algunas personas desean denunciar de inmediato, otras necesitan tiempo. Ofrece acompañamiento para redactar la denuncia, ir a la reunión con RHH o contactar asesoría legal. Cuida la confidencialidad salvo que exista riesgo inminente para la vida o la integridad física. En esos casos, prioriza la seguridad y busca ayuda urgente. ¿Cómo encontrar apoyo profesional y legal? Investiga asociaciones y ONGs locales que trabajen con víctimas laborales o violencia sexual. Suelen ofrecer asesoría gratuita o bajo coste. Consulta el sindicato si lo hay. Los sindicatos suelen acompañar procesos y brindar representatividad. Busca asesoramiento legal para conocer los plazos, las vías administrativa, civil, penal y para que te orienten sobre pruebas necesarias. Terapia y psicólogos especializados en trauma pueden ayudar a construir estrategias de afrontamiento y a procesar la experiencia sin que te sientas sola o en el proceso. Prevención colectiva. Cómo transformar los espacios de trabajo. Exige y apoya políticas claras, códigos de conducta, protocolos de actuación frente a denuncias, canales confidenciales de reporte, formación obligatoria para mandos. Formación práctica para mandos medios. No basta con sensibilizar, se necesita dar herramientas sobre cómo recibir una denuncia, cómo documentar y cómo aplicar medidas temporales. Monitorea la efectividad. Pide que se publiquen estadísticas anonimizadas sobre denuncias y resolución para evaluar si las medidas funcionan. Promueve la existencia de personas de confianza o comités formados por empleados de diferentes niveles que puedan recibir reportes imparciales. Fomenta la cultura del testimonio. Convertir el silencio en una responsabilidad compartida, donde la denuncia y la intervención temprana son vistas como actos de cuidado colectivo. Sobre los aliados y las redes de apoyo. No todos sabrán cómo reaccionar, algunos minimizarán. Eso no invalida tu experiencia ni tu derecho a pedir ayuda. Cultiva una red variada, amigos, compañeras de trabajo, familiares, profesionales. Cada persona puede ofrecer un tipo distinto de apoyo. Participar en grupos de apoyo entre sobrevivientes puede reducir la sensación de aislamiento y ofrecer estrategias prácticas testadas por otras personas. Cuidarte en el proceso. Mantén rutinas que te sostengan, sueño regular, comidas, movimiento breve cada día. Pon límites claros con quienes no respetan tu proceso. Está bien decir «no quiero hablar de esto ahora» o «gracias por preocuparte, prefiero no recibir consejos sin preguntarme antes». Permítete sentir. Ira, tristeza, vergüenza no son pruebas de que estés fallando, son reacciones humanas ante una agresión. Celebra avances pequeños. Conseguir una reunión con RRH, recibir apoyo de un testigo, entregar documentación son pasos que cuentan. Lo que aprendí con el tiempo. La justicia formal a veces tarda, la reparación completa puede no llegar según el calendario que deseo. Aún así, cada medida que tomé, documentar, buscar apoyo, pedir medidas, me devolvió algo imprescindible, capacidad de agencia. Eso no es un consuelo vacío, es real y práctico. La agencia fue lo que me permitió reencontrarme con espacios de trabajo que eran míos por derecho y construir nuevos lugares donde no se tolerara la invasión de límites. Si al final de todo esto te queda miedo a perder tu trabajo o a represalias, respira. Busca asesoría legal sobre protección frente a represalias. Documenta cualquier señal que pueda considerarse venganza y compártela con tus aliados. La prevención y la denuncia también son herramientas para reducir el efecto intimidatorio de quien abusa de su posición. No olvides que no tienes que reinventar la rueda. Hay modelos de cartas, plantillas de denuncia y guías que organizaciones especializadas ponen a disposición gratuitamente. Pedir esa ayuda es prudencia, no debilidad. Para cerrar este tramo, sostener límites es un acto de cuidado que exige recursos emocionales, prácticos, comunitarios y valentía. No te pido que lo hagas sola o solo, sino que no renuncies a pedir apoyo para hacerlo posible. Yo no lo hice sola, y tampoco tú tienes que hacerlo. Si decides documentar hoy, hablar con alguien mañana o pedir una medida temporal esta semana, cada acto suma.
Respira, mira hacia adelante y protégete con todo lo que tengas a tu alcance.